como los abonos, ¿no es cierto? Que son buenos en la medida que tienen más antigüedad, ¿no es cierto? Pueden nutrir la tierra, ¿no es cierto? De manera más eficaz. Creemos que la sabiduría también es algo parecido, ¿ya? O sea, a mayor grado de atemporalidad, mayor es la posibilidad de la trascendencia, ¿ya? Ahora, hacemos acá una invitación a todos, ¿no es cierto?, de ver esto desde una perspectiva filosófica. Y voy a poner esto, voy a destacar este concepto. Porque, ¿qué significa que sea una perspectiva filosófica? Bueno, desde una perspectiva filosófica significa que no vamos a hablar de dogmas, no necesariamente se tienen que transformar en creencias, ¿ya? Sino que tienen que lograr incorporarse en mi conciencia como certezas, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Pero eso obviamente va a depender no solamente de lo que se nos pueda pasar acá, sino que de lo que ustedes también vengan a buscar, ¿ya? O sea, aquí hay una corresponsabilidad, por así decirlo, del participante y en este caso de nosotros como escuela de filosofía, ¿ya? O sea, si digo esto es muy importante porque si una persona, por ejemplo, si una persona cree, o sea, viene acá para que le digan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, no la vamos a hacer. ¿Entiendes? Claro, o sea, no nos mira, es que la verdad, esto tiene que hacer en la mañana, tiene que hacer en la tarde. No. O sea, nosotros vamos a poner al acceso a ustedes el conjunto de enseñanzas, ¿ya?, de Oriente y Occidente, y cada persona saca, ¿no es cierto?, los elementos que le parecen con sentido y lo incorpora. Ahora, esto tiene un lado positivo y también he visto un lado negativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces a las personas se les hace más fácil que le digan qué tienen que hacer. ¿Sí o no? Esto es bueno, esto es malo, usted se va al cielo, ¿no es cierto? Aquí está el diablo, aquí está, ¿no? Entonces parece ser como que se le hace más propio. Acá no, acá hay un nivel importante de libre albedrío, ¿no? Y sobre todo de, ¿cómo diríamos? Como apetito al conocimiento, no sé cómo llamarlo. Una necesidad, ¿no es cierto?, de querer saber, ¿ya? Que creemos nosotros que es justamente el espíritu filosófico, ¿ya?, que no es apuesto a algo académico necesariamente, ¿ya? O sea, no creemos nosotros que hola, buenas, no creemos nosotros que la sabiduría y el conocimiento tengan que estar restringidos a lo académico, ¿ya? La verdad es que creemos que todo ser humano viene en realidad con una necesidad de saber, ¿ya? Es más, y por eso mismo decimos que es filósofo. O sea, como que formara parte de nosotros ser filósofo, ¿ya? Y cuando tenemos 5 o 6 años ya no hacemos preguntas, ¿sí o no? ¿Y qué es la pregunta en el fondo? ¿Por qué un niño se pregunta tantas cosas? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué un niño se pregunta? Porque quiere saber. Y bueno, la pregunta justamente es el alimento de la filosofía, ¿ya? A través de la pregunta es cómo se han generado los grandes aportes a la ciencia, ¿sí o no? La pregunta, a veces parece una pregunta muy elemental, ¿no? Pero de ahí, de esa pregunta surge, por ejemplo, se dice que Newton, cuando se cayó la manzanita famosa, ¿no?, ¿qué se cae la manzana? Una pregunta tan simple. ¿Cuántas personas no han visto caer manzana? Un montón, ¿ya? Pero él se preguntó por qué se cae la manzana. Y le dio, hasta que llegó a una tremenda ley, que es la ley, ¿no es cierto?, de la mecánica. Y bueno, y es una ley que rigió a la humanidad y nos sigue rigiendo en alguna medida también. Luego Einstein
ley, que es la ley de la relatividad, que aparentemente se oponen, pero en realidad vamos a ver que se complementan en realidad. Son leyes que se complementan, porque operan en campos diferentes de acción. ¿Ya? O sea, les digo esto para que ustedes vean que los temas que vamos a abordar acá van a buscar al menos 3 criterios, ojalá 4. Voy a nombrar cada uno de ellos para que ustedes vean cómo vamos a hacer esta búsqueda. El primer criterio es que nadie es dueño de la verdad. Primera vez. ¿Les parece como están de acuerdo, no? Estamos haciendo un checklist. O sea, que la verdad no le pertenece a nadie en estricto rigor. ¿Les parece, no? De todos estamos aquí como así, no sé, como diría Heidegger, ¿no es cierto?, lanzados a la vida, ¿ah? Arrojados, decía Heidegger. Arrojados a la vida. Y la verdad, uno no sabe muy bien de qué se trata esto. ¿Sí o no? ¿Ah? O sea, cuando niño no tenía idea, yo creo que a partir de los 5 o 6 años uno empieza a ver que la gente hace cosas, no sé, el niño quiere jugar, la verdad que no sabía de qué se trata todo. Poco a poco te vas culturizando y de repente te meten al colegio. ¿Ah? Porque te ponen una religión, ¿cierto? Te instalan en el colegio y te van diciendo qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Que entre paréntesis, educación que está comprobadísimo que está en crisis total, digamos, y fracaso total, digamos, porque no ha educido justamente lo que decían los clásicos, no ha educido los valores humanos. Tú tienes, ¿no es cierto?, personas competentes, pero no necesariamente que aportan a la sociedad. ¿Ya? Entonces es un fracaso rotundo, pero sin embargo se sigue haciendo lo mismo que se hacía el método hace 200 años. El mundo ha cambiado muchísimo, pero se sigue el mismo proceso. Ahí tenemos gravísimo tema. ¿Ya? Pero bueno, nos vamos educando, ¿no es cierto?, nos vamos metiendo en esta máquina, ¿no? Y luego como que nos vamos acostumbrando, ¿no? ¿Ah? Es curioso eso, ¿no? ¿Ah? Uno cuando... yo sabes, me lo imagino como los árboles, ¿no? Somos como menos parecidos a los árboles que entre más viejo el árbol, como que va ganando más raíces. ¿Ah? Hay árboles que hasta cuesta que lo salen, más se agarran y se arman las veredas y echan raíces por todos lados. Yo creo que algo de árboles tenemos nosotros. ¿Ah? Porque nos acostumbramos a ver. ¿Ah? Y después nos llama la atención la muerte. ¿Ah? Y decimos que no estamos preparados para la muerte. ¿Sí o no? ¿Ah? Y nos pega duro la muerte. Como que si siempre hubiésemos estado acá. ¿Qué tal? Y no nos preguntamos de que, oye, en algún momento fuiste arrojado a la vida, pero tampoco sabías de dónde viniste, ¿o no? ¿No es cierto? No sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos hacia dónde vamos. Entonces, un primer criterio es que no existe la verdad absoluta. Somos seres bastante ignorantes desde dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué morimos, por qué sufrimos. ¿No es cierto? No sabemos. O sea, no sabemos en el sentido de certeza. ¿Ah? Hay hipótesis, creencias, teoría. ¿Ah? Vamos a ponerlo así, ¿no? Hipótesis, creencias, teoría. ¿Ah? Pero nosotros hoy día, ¿de qué sabemos? ¿Qué tenemos claro? ¿Qué tenemos claro? Tenemos claro que tenemos que trabajar todos los días, ¿no es cierto? Tenemos claro, conocemos muy bien los billeticos, ¿no es cierto? Un billetico de $100, hoy día lo identificamos muy bien. ¿Sí o no? ¿Ah? Eso tenemos claro. Tenemos claro, o sea, tenemos claro la sobrevivencia, eso lo tenemos clarísimo. ¿Ah? Pero no tenemos claro, fíjense ustedes qué curioso, no tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Ah? ¿Y qué hacemos? Seguimos viendo, ¿no? Porque para aquí vamos a hacer preguntas complicadas. Pues vamos a darle. Vamos a avanzar en la vida
Después te llegan los años, por supuesto, los achaques, y no querés morirte. ¿Ah? No querés morirte. Y ahora hay gente que está ahí postrada, ¿no es cierto? Que la tienen con máquina incluso, ¿no? ¿Ya? Y dudamos si que habrá que desconectar la máquina o no. ¿Será propio desconectar la máquina o no? ¿Será ético o no desconectar la máquina? Mira cómo hemos ido razonando. Pero en estricto rigor no tenemos idea de dónde venimos, ni para qué hemos nacido, ¿no? Si hemos hecho lo que veníamos a hacer, o en realidad hemos sido un fracaso. Puede ser, ¿no? ¿Ah? Fíjense qué curioso. Si usted se encontrara con una persona en la calle y le pregunta, oiga, a ver, un momentito, dígame, ¿usted de dónde viene? La persona te dice, no sé. ¿Y a dónde va? No sé. ¿Qué pensarías tú de esa persona? ¿Ah? Está mal, ¿no es cierto? Está mal. Tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir a alguna parte. Pero si a ti te preguntan, oiga, ¿usted de dónde viene este mundo? Usted no existía hace 100 años. ¿Y de dónde apareció? No sé. Y usted va, y hay una cosa que es una ley, ¿no? Esto es una ley, lo que voy a decir es una ley, que todo lo que nace, crece, se desarrolla, llega a un pico. Hay algunos que ya estaban en la vuelta, cruzando ¿cómo se dice? Cruzando la esquina, digamos, vamos en el proceso descendente, ¿no? Descendente, ¿no? ¿Ah? Y hay características que no aparecen, el pelito, no sé, estos pelos como que crecen más que en la oreja, no sé más qué. Siempre me he preguntado, ¿por qué crecen tanto los pelos en la cara? ¿Ah? O sea, van apareciendo señales claramente de que, oye, estás envejeciendo y ahí viene el punto, y te vas a morir. ¿Qué tal? O sea, esto que estoy diciendo es así. Pero nos cuesta concienciarlo, ¿sí o no? ¿Ah? No, al final, sí. ¿Ya? Nos cuesta concienciarlo, nos cuesta concienciar esto. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, fíjate, qué absurdo. Venimos a la vida, no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos, ¿ya? No sabemos cuál es el propósito de la vida. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquí es donde aparece, digamos, el conocimiento, y aquí es donde aparecen justamente las opciones que nos da este mundo. Porque nos da un montón de opciones. Por ejemplo, hay una opción que es la opción científica, voy a ponerlo entre comillas, por favor, ¿ya? Que nos dice que todo el mundo viene de una Big Bang. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Una teoría. El Big Bang, ¿ya? El Big Bang, ¿no es cierto? Bueno, que el mundo partió de ahí, una explosión y llegamos hasta acá. ¿Por qué razón? No sabemos. Casualidad, no sabemos. Aparentemente un azar, ¿sí o no? Hay algunos que creen que es un azar. O sea, no sé, fue como que casualidad. ¿Ah? Ustedes saben que la Tierra, al principio cuando estaba recién en su génesis, cuando era bebé, por así decirlo, le llegaron un montón de cometas, ¿ya? Que le proveyeron varias sustancias fundamentales para lo que hoy día entendemos como vida. ¿Ya? Por eso que hay algunos que dicen que venimos del cielo, venimos de las estrellas, dicen. ¿Ah? Suena más poético, ¿no? Venimos de las estrellas. O sea, como que todo fuera una tremenda casualidad. ¿Qué tal? ¿Le hace sentido esa teoría? Que simplemente somos un azar. ¿Ah? Es una teoría y es más, le voy a decir otra cosa. Creo yo que es la teoría o la hipótesis, para no ponerlo como teoría, la verdad, porque ni siquiera la teoría. Vamos a ponerlo como hipótesis. Es la hipótesis más, digamos, a ver, como más incorporada en este paradigma moderno en el que estamos viviendo. ¿Ah? No vemos un cosmos,
no lo vemos. Y no vivimos y no sentimos que vivimos en un cosmos. O sea, en un orden, porque la palabra cosmos, ¿no es cierto?, significa orden. ¿Okay? Y cada uno se siente como así igual, o sea, como por casualidad. No sabe si va a salir de la casa y qué le va a pasar. En una de esas no llega. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, todo es un azar. O sea, esto es muy importante en realidad, porque cuando uno no tiene la concepción del cosmos, ¿ya?, uno también vive de esa manera. Es lo que se llama la cosmovisión. No sé si han escuchado hablar de esa palabra. Es la cosmovisión. ¿Cómo yo veo el mundo? Ahora, ¿ha sido siempre así? No. No. ¿Cuál era la cosmovisión del hombre medieval? ¿Ah? El hombre medieval tenía todo clarito. Tenía mucho más claridad que nosotros, la verdad. ¿Sí o no? De partida, nosotros, según el hombre medieval, nosotros éramos creación de Dios. Dios se demoró 7 días en hacer todo, ¿no es cierto? ¿Ah? Primero creó a Adán. ¿Ustedes saben el tema ese, no? ¿Ah? Luego creó a Eva, por culpa de la serpiente. Todo ese tema, ¿cierto?, que no lo voy a repetir porque ustedes se lo saben. ¿Ah? Entonces, y resulta de que ahí estaba todo claro. ¿Qué tienes que hacer en este mundo? ¿Qué tenía que hacer el hombre medieval en este mundo? ¿Qué tenía que hacer? Salvar el alma. ¿No es cierto? Salvar el alma. ¿Ya? Esa era su misión, fíjense. Y ellos no se preocupaban de acumular riquezas. Por lo menos los labradores, ¿no es cierto? ¿Ah? Las clases, digamos, porque tú ahí nacías y ya eras de la clase que... ¿entiendes? O sea, no había ese movimiento que hoy día nosotros tenemos de las clases sociales, ¿no? ¿Ah? No. Pero era noble para hasta que te morías. O eras plebeyo y eras plebeyo hasta que te morías. Punto. A ordenadito. No había capitalismo, no había nada. ¿Ah? Y el hombre vivía, está visto que tenía que arrancarse el demonio, ¿no es cierto? Y tenía que portarse bien para cumplir, ¿no es cierto?, y ir al cielo. ¿Sí o no? Todo el mundo quería ir al cielo. ¿Cuál es el paradigma del hombre medieval? Ir al cielo. ¿Ah? Ese es el paradigma. Y por supuesto que algunos se aprovecharon tremendamente de ese paradigma. Como digo yo, hay algunos que vendían, ¿no es cierto?, espacios privilegiados del cielo. ¿No? ¿En serio? ¿Ah? Tú con una bolsita de oro, ¿no es cierto?, tú podías reservar ya una suite, ¿no es cierto?, especial con vista al mar en el cielo, ¿no? ¿Ah? Y entre más grande la bolsita, era mejor la visión en donde tú ves. ¿Ok? ¿Ah? Y bueno, y era muy curioso porque la gente le daban un especie como de papel, ¿no es cierto?, ¿ah?, un papelito que decía usted ya está listo. O sea, el tipo fascinado, o sea, ya lo hice, ya llegué al cielo. ¿No? Estaban juraban absolutamente que con ese documento que llegué al cielo. Hoy día nos reímos nosotros, pero no se rían mucho. Porque les tengo una mala noticia. Nosotros hemos reemplazado el cielo y el infierno. En realidad, seguimos buscando un cielo, ¿ya?, y huimos del infierno. Claro, no es el mismo cielo. O sea, nosotros antes al hombre medieval lo amenazaban con excomulgarlo, y el hombre medieval decía, no, por favorcito, salvo excepciones, honrosas excepciones, como Giordano Bruno y otros grandes sabios. ¿Ah? No, yo hago todo lo que usted quiera, no me excomulgue, porque imagínate excomulgarte. O sea, excomulgarte era meterte en las pailas del demonio, ¿no sé qué? ¿Ah? Por la eternidad, porque ni siquiera era para una vida, no, por la eternidad. ¿Qué tal? Entonces, no, Digo, está dispuesto a hacer lo que sea. ¿Ah? Hoy día, ¿no es cierto? Hoy día, nosotros hemos cambiado, como digo yo, el cielo y el infierno. Claro, porque si a nosotros nos amenazan con excomulgarnos, ¿ah? ¿Sí o no? No pasa nada. Nadie se asusta. Hay algunos que sí,
todavía, pero casi nadie es así. Pero si te amenazan con dejarnos en la ruina, ¿cierto? ¿Ah? Y con quedar, ¿cierto? O sea, de quitarte todos tus bienes, dejarte en la calle, ¿verdad? ¿Verdad eso? ¿Ah? No, ahí sí, no, por favor, no, dígame dónde tengo que firmar, porque era broma lo que yo estaba diciendo. O sea, hoy día la miseria es el infierno. ¿Sí o no? Y también tenemos un cielo. ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es el cielo hoy día? ¿Cuál es el cielo? Ser millonario. ¿O no? Es el cielo. Ser millonario. No, yo estoy hablando del paradigma. O sea, el paradigma es el que rige, digamos, el grueso de la sociedad. ¿Ya? Lo mismo, seguramente en el medioevo no todos creían en el paradigma del medioevo, pero cuando se habla de paradigma es una tendencia global, digamos, que influye en la sociedad. Hoy día las personas hacen lo que sea por dinero, ¿o no? La gran mayoría, obviamente, ¿no? Normalmente cuando se dicen estas cosas se dicen respecto a la gran mayoría, pero fíjense ustedes que se hacen hasta estadísticas de los millonarios. ¿Sí o no? Este tiene no sé cuántos millones, no va a alcanzar en su vida a gastar todos los millones que tiene. ¿Sabían eso? Entonces, por lo tanto, seguimos teniendo un cielo y un infierno. Pero ahí viene el punto interesante. Tanto el hombre medieval como el hombre actual siguen teniendo miedo. Miedo. El hombre medieval le tenía miedo al demonio. Y ahí se dice. El hombre actual, ¿a qué le tiene miedo? A la miseria. Y hoy día le tiene miedo a que le puedan robar, ¿sí o no? A que le puedan agredir, que le puedan hacer algo. Y vive con miedo. Y cuando se construye una casa la trata de proteger al máximo porque ¿entiendes? O sea, seguimos viviendo en un mundo incierto. ¿Ya? Con dogmas diferentes, creencias diferentes, pero son creencias iguales. ¿Dónde está la verdad? Yo tampoco le puedo decir la verdad. La vamos a buscar, la verdad. ¿Ya? Debe haber algo, ¿no? Y aquí vamos a usar una dialéctica platónica, ¿ya? Para ir en esa búsqueda, como dice Platón, justamente cuando plantea el tema de la justicia, ¿no? En la república. Y aquí voy a usar justamente una metáfora que nos va a ayudar en esta idea, en el método dialéctico. ¿Cuál es el método dialéctico? El método dialéctico dice que para que yo incorpore algo como cierto, ¿ya? Eso tengo que haberlo visualizado, tengo que tenerlo, una experiencia que me permita eso, ¿okay? Acceder a eso. El método científico usa lo que se llama el aspecto inductivo de las cosas, o sea, yo pongo un químico acá y un químico acá y obtengo un resultado, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar un método deductivo. ¿Qué significa? Que podemos deducir de lo simple para llegar a lo macro. ¿Entiendes? ¿Okay? Así como es arriba, es abajo, y así como es abajo, es arriba. Es una analogía. ¿Ok? O sea, es un método. Porque algunos dicen, por ejemplo, no, pero es que eso no es científico. A ver, espera. Pero ¿cómo llegó Newton a su teoría científica? A través del método deductivo, ¿ya? Y analógico. Porque él dijo, bueno, si la manzana se cae, ¿no es cierto? ¿Ah? Es porque hay una fuerza que hace que, ¿me entiendes? Entonces eso tiene que ocurrir también en otra dimensión, ¿ya? O sea, todo comienza de esa manera, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta idea? En que, a ver, si nosotros asumimos la teoría digamos, a ver, de que este mundo no tiene, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo? O sea, simplemente es una especie de
de causa azarosa, ¿no es cierto? Por suerte, estamos viendo aquí. No hay algo que lo haya dirigido a este mundo. ¿Ya? Bueno, si fuera así, tendríamos que visualizarlo, ¿no es cierto? En alguna parte. Díganme ustedes, qué cosas ocurren en la vida en la que usted tira unos cuantos piedras, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso se transforma en un cosmos, en un sistema solar, ¿no es cierto? Y va generando toda la naturaleza. ¿Dónde ocurre eso? No ocurrió. ¿Sí o no? No sé si me sigue la idea. ¿Ya? Entonces, mientras eso no ocurra, yo no podría pensar de que es simplemente una sangre. ¿Sí o no? Vamos a usar otro ejemplo para ver si se entiende. Si ustedes llegan a esta sala, llegaron acá, vieron las sillas puestas, yo les dijera, mira, estas sillas vinieron porque hubo un viento que entró por acá atrás, ¿no es cierto? Y ordenó todas las sillas. ¿Qué dirían ustedes? A loco este caballero, ¿no? Claro. ¿Ah? O sea, la filosofía lo debe tener medio rayado. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Ah? Bueno, y aquí viene el punto. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a un cosmos, llegas a un mundo en donde todo, absolutamente todo, es de una sincronicidad increíble? ¿Sí o no? El que nosotros podamos conversar ahora, ¿no? Mirarnos, ¿no? Conectarnos con las neuronas que cada uno de nosotros tiene. Es algo extraordinario. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, no? ¿Ah? Entonces, ¿cómo yo puedo pensar de que algo tan extraordinario como la creación misma, ¿no es cierto?, de todo, de la micropartícula, de la célula, ¿no es cierto?, y del sistema solar, puede ser simplemente azar? ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, mientras alguien no me pruebe eso, yo no puedo creer que es azar. ¿Sí? Porque justamente, fíjense aquí hay otro punto importante. Los científicos o la gente que de alguna manera le atribuye a esto como método científico dice, a ver, lo que pasa es que eso no puede ser probado. Vamos a usar esa teoría. Ah, ¿usted cree que es Dios? Bueno, ok, pero y pruébame a Dios, a ver. Pruébame que existe Dios. ¿No? Hazme una fórmula, no sé, alguna cosa. ¿Ah? Es verdad que no se puede probar a Dios. No se puede probar. ¿Qué es lo que no se puede probar? No se puede probar que exista un ser, ¿no es cierto?, tal como dice la creación, ¿no es cierto? Pero también es cierto que no se puede probar la negación de Dios. ¿Cómo tú niegas a Dios? Entonces tendrías que tener el mismo argumento para decir, no, eso no existe. Y no estamos en condiciones para hacer eso. Nuestra ignorancia está más acentuada. ¿Ya? No estamos en condiciones. Sin embargo, sí estamos en condiciones de algo que es muy importante para la filosofía, que es la visión analógica que yo comentaba recién. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere la visión analógica? Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. ¿Ya? Y eso sí se puede analizar, lo podemos ver. O sea, todo lo que se hace en este mundo necesita una inteligencia que lo haga, ¿o no? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué piensas tú? Todo, o sea, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Esto lo hizo la naturaleza? No. ¿No es cierto? Una persona, claro, que lo pensó muy bien, porque fíjate, esta cosa antes se usaba las tizas, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y lo pensó bastante bien. Y hoy día nos parece chévere, genial. Mira, no te acuerdas cuando se cierra. ¿Ah? ¿Puede algo, digamos, de esta naturaleza crearse espontáneamente? ¿Ah? Y entonces, ¿cómo puedo decir que el cosmos pretende que es azar? ¿Sí se entiende lo que usted dice? Eso que acabo yo de decir se llama dialéctica, ¿no es cierto? Analogía. ¿Ya? Hablen para todos, porque si hablan entre ustedes no nos queda. Yo le digo que mi hijo siempre habla de que nacimos al azar.
Tengo que traerlo para acá. Bueno, pero es que por eso estoy diciendo, yo justamente, tú llegaste tarde, por eso que yo justamente hice un argumento de que existen estas dos visiones del azar y vivimos así, ¿o no? Vivimos así, como que no hay orden, ¿me entiendes? Sí. Porque por tu hijo cree eso, no por culpa de él, es por el paradigma imperante en este mundo. Te expliqué lo que eran los paradigmas, ¿ya? Creencias con las cuales nos educan de niño. Pero si yo me acuerdo perfectamente, cuando tenía 8 años, el profesor me dijo, porque yo le pregunté, como buen filósofo, un niño, profesor, ¿cómo da un niño uno? ¿Cómo aparece otra cosa acá? Entonces él me dice, hay dos teorías, me dice. Una, la científica, fíjate, la científica, o sea, ya con la científica, es que es real. Si es científica, es cierto. ¿Ok? Esa dice que, bueno, hubo una explosión, un Big Bang, ¿ya? El Big Bang, ¿cierto? Apareció, ¿ya? Y se creó la vida, y la espera. Y la otra es la creacionista, así se llama, el que Dios hizo todo esto en 7 días. ¿Ah? Ahí veis tú con cuál te quedáis. ¿Cómo quedé yo en ese momento? ¿Ah? ¿Cómo quedé yo? No creo que me hubiese hecho nada. ¿O no? Mi hijo también me comentó algo que yo no sé cómo que. Ella me dice, mamá, no, Dios no creó a nosotros, que tú crees lo que creó todo. Mamá, ¿y Dios qué creó eso? Claro. Claro, pero fíjate, claro, te faltaron argumentos filosóficos, porque ahí viene el punto. Yo no sé, o sea, hay cosas que, como insisto, nos superan nuestra capacidad, pero yo puedo observar la vida acá, ¿me entiendes? O sea, eso es como tratar de explicárselo todo, y tú no te lo puedes explicar todo, ¿me entiendes? Tú puedes explicar una parte, la parte que tú ves. ¿Me explico? Y en la parte que yo veo, ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? No hay nada, repito, no hay nada, ¿ya? Que tenga coherencia, que no haya intervenido una inteligencia superior. Es un principio potente. Sobre ese mismo concepto se fundamentó Einstein cuando dijo que Dios no juega a los dados. Y Einstein llegó justamente a través de la ciencia a esa conclusión. ¿Ah? ¿Me entienden? Porque, claro, llegó porque, o sea, él quería saber, si todos queremos saber, y a mí me gusta el método científico, porque creo que exige más que solamente creer por creer, porque lo dijo esta religión o porque lo dijo tal persona, me parece bien, pero ahí nos limitamos, y esto tiene consecuencias gravísimas para la humanidad, y la consecuencia más grave, ¿ya? Es precisamente vivir con incertidumbre, con miedo, ¿no? Vivir con miedo. Y sobre todo, miedo a la muerte. O sea, para nosotros hoy día la muerte es lo peor que te puede pasar, ¿sí o no? ¿Ah? Se cuestiona a la gente condenar la muerte, ¿no? ¿Sí, no? Hay países donde dicen, no hablo bueno. O sea, condenar la muerte, pero lo más radical, que tiene que hacer algo muy malo una persona para que la condene a muerte, ¿sí o no? O sea, la muerte... Y sin embargo, la muerte es tu sombra, siempre te persigue. Te sube al carro, ¿no es cierto? Viene acá, ¿por qué no? Un tipo que pasa por una luz y te choca y te muere. ¿Ah? Saliste de la ducha, te reparaste y te pegaste en la cabeza. ¿Y te moriste? ¿O no? ¿Ah? Claro, me ha pasado. O sea, nos vamos a morir ya. Pero vivimos con la tremenda incertidumbre. O sea, la muerte la imaginamos terrible, la imaginamos, no sé, así como con ese, ¿se acuerdan de ese bicho que lo ponen con una, ¿cómo se llama eso? La hoz, sí está.
La muerte. Ah, viene la muerte. Qué terrible la muerte. Y será tan terrible la muerte. ¿Por qué la vemos terrible si no tenemos ninguna evidencia? Pero vamos, a ver, hablen para todos, porque si no, díganme, ¿qué quiere decir? ¿Al final de la casa o...? Al final, sí. ¿Se puede poner? Sí, pero no, pueden decirlo, si quieren intervenir. Lo que pasa es que el concepto de la muerte es el miedo ante lo desconocido. El ser humano tiene un miedo profundo ante lo que no se sabe, y a lo que no se sabe duda, y a lo que duda busca respuesta. Gracias a eso es que tenemos lo que tenemos actualmente en cuanto a base científica. Hubo unas personas que dudaron y ante la curiosidad crearon algo, inventaron algo, descubrieron algo. Entonces es un progreso paulatino. Exacto. Un progreso paulatino que va y va y va. En un primer momento, cuando llovía, se llamaba al gurú, al sabio de la tribu, y se le preguntaba que por qué llovía. Le daba una respuesta y ante esa respuesta se creó la meteorología, que estudia el concepto del clima. Luego sucede un terremoto más adelante con el paso del tiempo y no se sabe cómo. Llega otro sabio que responde ante esa duda y se crea la geología. Entonces, va sucesivamente la ciencia responde cuestiones, respondiendo. Entonces, el último paradigma, que es lo más podría decirse que el comienzo del fin, ante ese paradigma es el mecanismo de Newton, el origen del universo. Eso es una prueba definitiva. Ajá. Ahí nadie nos va a superar. Claro, El fin del universo. Claro. Ahí, ¿qué es lo que produce eso? ¿La ciencia lo va a responder? No lo sé. Claro. Yo lo que puedo decir es que la ciencia es una herramienta. Claro. Una herramienta ante la duda. Porque También es cierto lo que tú hablas, que el desconocimiento nos impide, porque nuestra mente humana no está capacitada en un 100%, porque tenemos ciertas limitaciones, ya que nacimos en el planeta Tierra, evolucionamos en el planeta Tierra, no tenemos esas concepciones de, no, es que el universo nació hace 14.000 millones de años. Sí. El origen del fondo de microondas está a miles de millones de kilómetros. ¿Qué es eso? Correcto. El Big Bang, ¿qué es eso? Las respuestas complicadas. Sí. Sí, es muy bueno el comentario porque precisamente parece ser que a los seres humanos nos cuesta mucho reconocer que no sabemos. ¿No es cierto, no? O sea, no sé. O sea, Sócrates se hizo sabio justamente porque cuando llegó al oráculo de Delfo, él preguntó, bueno, ¿quién es el más sabio de Atenas? Y Sócrates dijo, el oráculo le dijo, eres tú, Sócrates. Pero ¿cómo? Si yo solo sé que nada sé. Por eso eres sabio, porque los otros creen que saben. ¿Ah? Entonces, mientras tú no reconozcas tu profunda ignorancia, no puedes realmente acceder a la sabiduría. Entonces, hay cosas que no sabemos, pero insisto en esto. Pero hay cosas que la evidencia perceptible sí me dice cosas. ¿Sí? Y a mí, por lo menos para mí, en lo personal, me parece absurdo que algo tan tan magistral como es la vida, ¿no es cierto? Claro. Lo que tú hablas, o sea, si vamos a usar el método científico en su mayor rigor ante preguntas tan existenciales como que si Dios existe, primero, según el método, hay que preguntarle, demuéstrame las pruebas. Ok, y ahora niégame. Pero eso no aplica en este caso, porque la pregunta es tan existencial. Entonces, mira, no es que hicimos, usa esa respuesta. Yo soy ignorante, desconozco totalmente, no estoy seguro, busco, ¿no? Claro, exactamente. Solo rescatable. Eso es. Bueno, esa es la actitud filosófica que vamos a trabajar en este momento. ¿Ya? Sin embargo, vamos también a ver las otras cosmovisiones que quizás no sabemos, que es lo que voy a ver ahorita, ¿ya? Que es la cosmovisión hindú. ¿Ya? Porque la cosmovisión hindú, digamos, parte de una base muy interesante, que precisamente al revés de lo que nosotros estamos hablando, porque ellos sí parten de un orden. Ellos parten del concepto fíjate cómo lo dice la cultura china. Ellos dicen, primero existe el Tao, del Tao el Yin Yang, y del Yin Yang todas las cosas que se manifiestan. Antiguo, o sea, bastante. El hinduismo parte, ¿no es cierto?, de que todo el universo es un gran macro ser biológico. ¿Ya? Y no era una cosa tan descabellada, porque fíjense ustedes que cuando nosotros nos metemos en la microbiología, ¿no es cierto?, nos metemos como en un universo.
célula, ¿no es cierto?, es un ser vivo con inteligencia propiamente tal. Tiene una tarea, un sistema, una célula es un sistema. Imagínense. ¿Y cuántas células tenemos en el cuerpo? ¿Ah? Millones y millones de células. Y tenemos órganos. Bueno, esta idea, la voy a llamar teoría porque, ¿no es cierto? ¿Ah? Fíjate lo que dice. Dice que el sistema solar, un sistema solar, ¿ya?, es analógico a un átomo. Analógico. ¿Qué significa? La arquitectura de un sistema solar, ¿cómo es? Está el centro, ¿no es cierto?, el protón, que tiene la carga positiva, ojo, dato muy importante. Los electrones, ¿no es cierto?, alrededor de él, que tienen que carga negativa, ¿no es cierto? ¿Y cómo es un sistema solar? Tiene el Sol, que es positiva, sin duda, ¿no es cierto?, y los planetas que giran a una velocidad constante. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el sistema solar. Los planetas giran a una velocidad constante. ¿No les parece interesante eso? Esa sola analogía, porque estoy recién dando como una sola, esto va mucho más allá. Entonces, bueno, ahí tenemos un método distinto, un método deductivo, ¿ya?, en el que yo puedo inducir que algo que ocurre en lo micro también ocurre en lo macro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que ¿cuántos sistemas solares existen en el cosmos? Millones. Que no, nos quedamos cortos, la verdad, que ni siquiera hay una cifra. Exactamente, ¿ya? Exactamente. ¿Me entiendes? Ni siquiera eso es capaz de razón. Claro, pero sí podemos ver la micropartícula, ¿me entiendes? O sea, el sistema solar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dicen ellos? Que luego dos sistemas solares simultáneos generan una molécula estelar. ¿Qué tal? Porque si tú ¿qué son las moléculas? La mole, ¿no es cierto?, es la propiedad más específica de la materia, ¿sí o no? La propiedad más específica de la materia, ¿ya? Y cuando varias moléculas, ¿no es cierto?, se unifican, ¿no es cierto?, de manera más amplia, ¿ya?, crean, por ejemplo, una galaxia. Nosotros de hecho vivimos en una galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Ah? No, ¿cómo se llama la galaxia en la que vivimos? Es una metáfora. Vía Láctea. ¿Sí o no? La Vía Láctea, ¿no? Así se llama nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Y es nuestro. Y esa Vía Láctea, ¿cuántas células hay en el universo? Infinitas, como dices tú. Pero bueno, pero en definitiva, si uno ve una imagen de una galaxia, se da cuenta que tiene un centro, ¿cierto?, ¿ya?, que tiene claro, varios elementos que giran alrededor de ella, muy parecido a una célula cuando usted la mira con el microscopio. Muy parecido a una célula. Y como digo, con un sistema, es un sistema, o sea, hace un tejido orgánico. Pero no solo eso, los hindúes piensan que en el universo lo que nosotros llamamos los hoyos negros, ¿ya?, que también es un misterio que de verdad que o sea, se supone que son estados de antimateria que no sabemos qué son, ¿ya? Bueno, un hoyo negro es analógico a lo que ellos llaman un punto Laya o un espacio, ¿no es cierto?, por fecundar. ¿Qué lo fecunda? ¿Qué lo fecunda? Un cometa. ¿Qué tal? Un cometa. Un cometa. Si usted mira un cometa, tiene una cabecita, ¿no es cierto?, una colita, ¿no? ¿A qué se parece eso? A un espermatozoide. ¿Qué tal? Y justamente el óvulo, ¿no es cierto?, el óvulo es un estado de materia indefinida todavía, porque el óvulo, digamos, su proyecto, por así decirlo, es encontrarse con algún espermio, ¿cómo se llama?, voluminoso, ¿no?,
sale, ¿no es cierto? Está como 5 días, creo, ¿no es cierto? Haciendo figuritas a ver si se encuentra uno, si no, será para después, ¿ah? No, Y así. por eso, porque los espermatozoides son los que trabajan y son los que ellos cumplen la carrera, que llegue primero a ese, el que tiene más energía, más fuerza, el que llegue más fuerza. Entonces, bueno, esa unión hace nacimiento, ¿ya?, a un sistema solar. Así como nacen, ¿no es cierto? Fíjate, usted cuando mira el universo, usted ve estrellas, ¿no es cierto?, ¿ya?, que están naciendo y otras que están muriendo. Claro, cada estrella es un sistema que está naciendo y que está muriendo. Es más, cuando uno ve estrellas en el cielo, realmente no está viendo las estrellas. Claro, por el tiempo, exactamente. Años luz en llegar hasta aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esa visión está usando el concepto del cosmos como un gran ser biológico. ¿Ya? Y nosotros, ¿no es cierto?, formamos parte de ese gran ser biológico y estamos regidos absolutamente como está nuestro sistema biológico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada célula responde ¿a quién? ¿A quién responde cada célula del cuerpo? Al sistema nervioso central. ¿Sí o no? Cada célula responde al sistema nervioso central. Bueno, por lo tanto, en ese cosmos ordenado, cada movimiento responde, ¿no es cierto?, a eso que no sabemos cómo se llama, pero bueno, le vamos a llamar inteligencia cósmica, Dios o lo que sea. ¿Qué les parece esta idea? Al menos es mucho más, digamos, analógica, ¿no es cierto?, siendo hipótesis y siendo teoría, ¿no es cierto?, que decir que esto ocurrió al azar o así, ¿me entiendes?, o simplemente de una manera casual. Eso tiene un propósito, ¿ya? Por lo tanto, y aquí viene el punto, además, con esto voy como cerrando la idea. Por lo tanto, si nosotros hacemos filosofía de esta manera, tendríamos que incorporar la muerte como tan importante como la vida. ¿Me entiendes? O sea, no podría ser la muerte tan terrible, porque entonces eso descompensa el equilibrio de las cosas. Ustedes saben de que a nosotros se nos nacen y se nos mueren las células cada cierto tiempo. ¿Qué pasa cuando las células no se mueren? ¿Qué pasa cuando una célula quiere seguir viviendo? Se convierte en tumor. Exactamente, muy bien, y genera una enfermedad, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿no? Psoriasis o lo que sea, ¿no? Son células que no se han regenerado, no se han muerto a tiempo. Mira qué interesante. Por lo tanto, todo se está muriendo y todo está naciendo constantemente. Ahí está la doctrina de Jesucristo. Cuando se habla de la vida eterna, o sea, que pasa que no entendemos esa parte, pero yo creo que está relacionado con esto. Él muere, ¿verdad? Y Él muere por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. O sea, se habla de la resurrección, pero uno se imagina que la resurrección que resucita, o sea, la resurrección que vamos a pasar a otra nueva vida. Es lo que más o menos lo que explica la Biblia. O sea, lo que yo sí, no, correcto, vamos a llegar para allá, pero yo estoy solamente por ahorita, estoy como tratando de que hagamos esta analogía de que la muerte, ¿no es cierto?, es en realidad es parte, ¿me entiendes? O sea, así como, a ver, ¿cómo reconocemos nosotros el día? ¿Cómo reconocemos la luz? ¿Ah? Porque existe la noche, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasaría si no existiera la noche? ¿Qué pasaría si no existiera la noche? ¿Ah? Sería todo el tiempo, no podríamos reconocer la noche. ¿Qué pasa? O sea, ese es el nivel de la muerte, ¿me entiendes? O sea, la muerte está totalmente ligada a la vida. Claro, es lógico, pero fíjate que yo partí diciendo al principio que nos parece terrible,
¿Me entiendes? ¿Por qué nos parece terrible? Porque es un concepto comercial. Porque, no, pero espérate, porque en realidad nos parece terrible por ignorancia, por la profunda ignorancia, porque no vivimos bajo las leyes de la naturaleza. ¿Entiendes? Si viviéramos bajo las leyes de la naturaleza, ¿cierto? En realidad, tal vez viviríamos con la dicha y aprovechando cada minuto, como decía ese gran sabio Marco Aurelio, que decía que aprovecha cada minuto como si fuera el último de tu vida, pero no con la angustia que me voy a morir, ¿me entiendes? Ah, me voy a morir, no me quiero morir, no me quiero... ¿Pero por qué? ¿Ah? Porque no nos han enseñado de Exactamente, porque, claro, que como usted está comentando, o sea, es la ignorancia que nosotros tenemos, lo que traemos. por eso que está este curso para tratar justamente de ir sacándonos poco a poco esas ignorancias. Es que el ser humano necesita identificarse con algo, siempre estamos generando identidad con algo. Cuando yo elijo creer las enseñanzas de los hinduistas o la tradición judeocristiana, y eso estoy generando identidad con algo, y en últimas una necesidad que tenemos todo el tiempo. ¿Con qué genero yo identidad? La muerte. Si la muerte es lo desconocido, como decía él, ahí es donde está la dificultad. Porque hemos visto la muerte como un tema tabú, algo de lo que no hablamos, que es terrible, una cosa, y cómo genero yo identidad como que no conozco. Exactamente. Claro, es cultural, ¿te fijas? Pero sin embargo, mira qué interesante cómo estas culturas orientales ven la muerte. Por eso yo como les decía al principio, ustedes la idea es que tengan un amplio panorama, ¿no es cierto? Y entiendan de que los paradigmas son diversos. Por ejemplo, ¿cómo vive la muerte el mundo tibetano, por ejemplo? Que ellos sí saben de espiritualidad, ¿no? Porque tienen monjes, ¿no es cierto? Y sí tienen demostraciones de que tienen muchas capacidades espirituales. Bueno, ellos dicen que este cuerpo es solamente un envase, ¿ya? Y que tiene que volver a la naturaleza, lo cortan en pedacitos, lo tiran al campo para que los pajaritos, ¿no es cierto?, se lo coman. Claro, alguien diría que está en otro paradigma, diría, ¡qué terrible! No, bueno, los hindúes, ¿no es cierto?, los hindúes lo exhiben el cuerpo tal cual, lo llevan, así, no sé si han visto, hay reportajes que claro, llevan al muertico acá, ¿no? Y lo llevan a quemarlo. Al río Ganges, entonces van al muertico ahí y lo llevan ahí y lo queman. De hecho, muchos meticos, muchos viejitos van allá. Claro, y lo queman. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este cuerpo en realidad es tierra, ¿me entiendes? Polvo eres y polvo te convertirá, ¿me entiendes? Pero nosotros, como bien decía, o sea, le tenemos miedo y es tabú. Es más, tratamos cuando el muerto ya se murió, lo tratamos de arreglar para que se vea más o menos bonito en el cajón sentado, ¿ah? ¿Ah? Para que se vea bonito, así como para que, ¿ah? ¿Por qué? O sea, que es una cultura absurda. Primero, nos vamos a morir seguro. Eso sí que está seguro. Y sin embargo vivimos con miedo de una ley que es parte del orden del cosmos. Fíjate qué diferente sería que nosotros tuviéramos incorporada la vida y la muerte. ¿Ah? Qué diferente sería, a lo mejor aprovecharíamos más, tendríamos menos miedo, ¿me entiendes? Porque si yo ya sé, ya ok, voy a morir, pero entonces voy a aprovechar la vida. ¿Ah? Voy a aprovechar la vida, voy a aprender más, voy a estudiar más, voy a estar más alegre. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Sí o no? Heidegger decía algo parecido también. Heidegger decía que justamente lo que al hombre, o sea, si el hombre fuera consciente de que se va a morir, ¿cierto?, viviría más intensamente. Nosotros vivimos como que vamos a estar aquí eternos, así, ¿no? Pensando no sé, en la casita esa que voy a construir cuando envejezca. O sea, oye viejo, si la vida es ahora, ya, en este instante. ¿Ah? Entonces creer eso es postergar la dicha que podría ser ya. Interesante, ¿no? Pero esto que acabo de decir, digamos, es un cambio de paradigmas. ¿Ya? Es un cambio de paradigmas. ¿Ya? Y los paradigmas, como ustedes ven, no son tan fáciles de modificar el mío. Bueno, el filósofo lo puede hacer. ¿Me entiendes? Porque el filósofo se cuestiona las cosas. ¿Ya? Y
puede tomar las enseñanzas de los clásicos e incorporar lo que es propio de ellos. ¿Entiendes? ¿Qué pasaría si nosotros realmente viéramos la vida como un orden, como un cosmos? ¿Cómo viviríamos si fuera así? ¿Cómo viviríamos? Aburrido. ¿Ah? No, yo diría que no. Yo diría que viviríamos como sin miedo. Al menos sin miedo. O sea, lo que me va a pasar, me va a pasar. ¿Me entiendes? O sea, porque nosotros hoy día vivimos con una cierta incertidumbre, ¿te fijas? ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasaría si yo entendiera que todo tiene una causa y tiene un efecto? Que justamente a eso los hindúes le llaman karma, causa y efecto. Porque nosotros curiosamente, en el ámbito empírico de la vida, nosotros sí funcionamos con las leyes de causa y efecto. Todo es una causa. Cocinar, ¿no es cierto? Tú cuando cocinas, ¿no es cierto? Tú preparas los alimentos y los cambias de propiedad, ¿cierto? Es causa y efecto. Todo es causa y efecto. Vas al médico enfermo y ¿qué te pregunta el médico? A ver qué hizo, ¿ah? ¿Qué comió? ¿Me entiendes? ¿Ah? Entonces listo, ahí, ¿qué te está preguntando? La causa, ¿no es cierto? De por qué te sientes como te sientes, ¿me entiendes? Lo usamos a todos, en todo lo usamos. Yo sé que si yo no trabajo, ¿no es cierto?, tengo resultados. ¿Qué es? Causa, efecto. ¿Sí o no? Pero sin embargo, a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel emocional, no lo incorporamos. Y menor nivel espiritual. Ahí nos parece que todo es como extraño, como al azar. No sé si me voy a ir al infierno, no sé nada. ¿Ah? Pero el mismo hecho de buscar un significado, cualquier aspecto, de buscar un significado a la propia vida suya o la de uno, a veces no puede estar asociado quizás al ego propio del ser humano, como por ejemplo yo vengo aquí es a hacer algo grandioso, a trascender, a dejar una marca, entonces quizás una persona no busca un significado en eso y termina siendo simplemente el ego y no es cuestión de, por ejemplo, cuando una persona, tu significado de venir al mundo en una película, no sé, es como tonto sacar una analogía en una película, pero... No, está bien. ¿Cuál es la película? ¿Ah? ¿Cuál es la película? Una película de Disney que sacó de Soul. Sí, muy interesante. Básicamente Buena. la razón por la que esa Buena. persona viene al mundo es caminar. Claro, muy bueno el comentario que haces tú. Pero si seguimos justamente en esa misma película, uy, ustedes se la han pasado conversando. Bueno, ¿cómo la Bueno, pero por eso, pero tiren la cosa para acá, porque si ustedes conversan, yo no sé qué están conversando, se distraen. Ya, pero háblenlo, tírenlo para acá, para que participemos todos. Bueno, fíjate, esa película, la misma que tú acabas de decir, está muy interesante, precisamente porque este personaje, ¿ya? ¿Cómo se llama? Claro, él quería, él siempre tenía como la idea de ser artista, de ser famoso, ¿no es cierto? Ya, y 22 le enseña, ¿no es cierto?, que en realidad él tiene que aprovechar los detalles. Ese aprovechar los detalles es una revelación, ¿me entiendes? Que tú tienes que aprenderla de la vida, porque justamente cuando tú vives con un paradigma como este, que esta sociedad siempre te ha puesto una meta, ¿sí o no? Tenés que terminar, ¿no es cierto?, la enseñanza primaria. Luego tenéis que terminar, tenéis que tener esto, tenéis que tener... Siempre te está poniendo eso, ¿sí o no? Y entonces no nos enseñan a vivir, ¿no es cierto? Como muy bien le enseñó 22, ¿no es cierto? Vivir, oye, la felicidad quizás está en eso, en aprovechar cada minuto como si fuera el último, lo mismo que yo decía. Pero eso es una enseñanza, ¿me entiendes? O sea, sí se necesita esa búsqueda. Porque lo que ocurre es que casi todos somos como medios programados, ¿me entiendes? Y vamos detrás de la fama, como bien dices tú, vamos detrás del éxito, y eso no nos permite vivir, no nos permite ser felices en definitiva, ¿me entiendes? Entonces, a mí, precisamente yo creo que para llegar a esa toma de conciencia, se requiere hacerse estas preguntas, ¿me entiendes? El que no se hace preguntas sigue el patrón que el sistema le indicó. ¿Me entiendes, no? Claro, o cree que todo está en respuestas, por ejemplo, en los medicamentos. Está enfermo, va al médico, el médico le dice, mire, usted tiene tal y tal enfermedad. Y se da contento a la casa porque tiene tal y tal enfermedad.
¿Me entiendes? Entonces yo creo que llegar a eso creo que sería justamente la gran tarea humana, ¿no? Llegar a percibir la vida, porque fíjate lo que nos dicen los orientales, que lo único real es el presente. ¿Ah? Porque lo que pasó, tú no tienes acceso a eso. Y lo que viene es una especulación de tu mente. ¿Qué tal? Entonces lo que viene más allá de la vida es una especulación. Claro, es una especulación, exactamente, una especulación. Sobre todo es una especulación que además está sujeta a las creencias que yo comentaba recién, ¿no? O sea, te vayas a ir al infierno, o no sé, o simplemente no eres nada, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene, ¿no es cierto?, esa capacidad de vivir el aquí y el ahora con la conciencia natural de que te vas a morir, ¿entiendes? ¿Ya? Y aprovechar cada instancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate, los tibetanos, por ejemplo, dicen de que uno, cuando muere, uno no muere inmediatamente. O sea, no desaparece, queda el alma acá por unos días. Ellos hablan de 49 días, ¿ya? En total, todo el proceso de muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿dónde te vas a ir? Tú te vas a ir a un infierno. ¿Cuál es tu infierno? Tus propios pensamientos, tus propios miedos, tus propios orgullos, ¿me entiendes? Todo eso negativo que tú tienes, tú lo estás construyendo en ese otro mundo, cuando ya no tengas cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, claro que me parece a mí muy relevante que si nosotros nos preparamos para nacer, ¿no es cierto? Y vaya que nos preparamos para nacer, ¿no? O sea, hoy día se sabe que el bebé tiene 2 meses, ¿no es cierto? Y ya le vemos la fotito, ¿no es cierto? Y cuando viene ya, cuando van a nacer, hoy día se sabe que hay que tirarlo que sea suave, ¿no? Que sea ojalá a través del agua, ¿cierto? El agua como que se ha comprobado que es muy útil para el parto. Bueno, está bien, ok, bienvenida a la vida, pero ¿por qué no podría ser bienvenida a la muerte también? ¿Ah? ¿No es cierto? He dicho con esta misma analogía, ¿me entiendes? ¿Por qué no podría ser bienvenida a la muerte? No será, por ejemplo, por una cuestión de valor, como por decirlo así, que la gente se aferra a la vida porque la vida realmente es lo único que nos pertenece a nosotros. Entonces, si la perdemos, pues prácticamente nos quitaría lo único que realmente importa, ¿no? Por ejemplo, también por eso es que la gente se aferra o tiene la idea de ese bebé es mío. Hay gente que no le gusta adoptar porque ese bebé es mío, fue creado por mí de cierta manera. O sea, es como mi pertenencia absoluta, innegable. Totalmente de acuerdo. Eso es, tal cual. Pero eso es una falsedad. Eso es lo que decíamos, ¿me entiendes? Es un paradigma equivocado. Primero que nada, ¿por qué dirías que no es mío? Una madre que diga voy para allá. Eso lo dice, bueno, a mí me gusta cómo lo dice un poeta, ¿no? Que es Khalil Gibran. Khalil Gibran dice que vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos de la vida. Tú solo eres el arco que lanza la flecha. Me gusta ese poema, ¿por qué? Porque primero, tú eres dueño de lo que tú creas. Pero la biología, ¿no es cierto?, se da de una manera natural, ¿me entiendes? O sea, es la inteligencia de la naturaleza. ¿Me entiendes? Así como tú, por ejemplo, tú no haces que te funcione el corazón te funciona, ¿me entiendes? El hígado te funciona, los riñones te funcionan, ¿entiendes? O sea, justamente como ustedes se acuerdan, nosotros hemos hecho la distinción entre que el hombre tiene 3 mundos, ¿se acuerdan? ¿Ah? Este mundo, el mundo del soma, como dirían los griegos, ¿cierto?, que es el mundo biológico, ¿ya? En realidad funciona con una inteligencia propia. ¿Ok? Por lo tanto, no nos pertenece. La biología le pertenece a la naturaleza. ¿Me entiendes? Incluso nuestro cuerpo. No nos pertenece. Nos pasaron, por así decirlo, entre comillas, a acomodato, digamos, el cuerpito por un tiempo, no sabemos cuánto, ¿ya? Pero ¿qué sí nos pertenece? Y aquí voy, ¿qué es lo que nos pertenece? Nos pertenece, ¿no es cierto?, la psiquis, y nos pertenece el nomos, esto en el lenguaje griego, ¿no? ¿Ah? Fíjate, ¿por qué?
¿Por qué no? Porque ¿qué es el nous? ¿Qué es el nous? El nous es como la causa, se llama el cuerpo causal, lo inteligible, eso nos pertenece. Dicho de otra manera, el software, ¿ya? El software, ¿ya? Y este cuerpo simplemente es hardware, ¿me entienden? Este cuerpo es hardware. Entonces, y este cuerpo nosotros no lo hemos creado, pero sí, digamos, como yo haga que ese nous se manifieste en el soma, eso sí va a ser diferente, o sea, cada persona va a tomar las decisiones, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Porque aquí hay una cosa muy interesante. Nosotros, déjame terminar Una pregunta. Sí, termino esta idea y te doy la pregunta. Fíjate, por ejemplo, nosotros asumimos un computador y trabajamos casi todos con un computador. Pero ¿qué es un computador en realidad? ¿Qué tiene? Tiene un hardware, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el hardware? La electrónica. Bueno, nosotros tenemos toda una electrónica biológica, ¿cierto? Hoy día incluso hay robots que se están incorporando con analogía muy semejante al humano. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un programa, entre comillas, nous, ¿no es cierto? El alma, algo metafísico, algo que, como diría Platón, ¿cierto? Que anima la vida, ¿ya? Que nos da conciencia que existimos, pero eso no es físico. Entonces, ¿cómo se puede morir lo que no es físico? ¿Me entiendes? O sea, el nous... de las ideas y Exactamente, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, ahí, esto que estoy diciendo nos puede dar una convicción de lo que realmente somos. O sea, ¿qué es lo que nos dicen los clásicos? ¿Qué es lo que nos dice la enseñanza? Nosotros no somos el cuerpo. Nosotros somos, ¿no es cierto?, el programa, somos el software. El físico en realidad. El físico es el que no toma decisiones. El que toma decisiones Exactamente. Y lógico, claro. ¿Qué es lo que pasa en un computador? Que cuando tú tienes el hardware del computador, ¿te sirve de algo el hardware solo? ¿Ah? Por eso usted necesita programadores. Por eso necesita programadores, claro. ¿Ah? Y es el que dice, ya, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero bueno, lo mismo pasa con la inteligencia humana. El nous, claro, muy bueno el punto, porque fíjense acá hay un tema importante. La psiquis es como el que conecta entre el soma y el nous, o sea, es el intermediario, por así decirlo. ¿Entiendes? Cuando tú no tienes educada la psiquis, ¿cuál es la psiquis no educada? La que comentábamos recién, que se deja endoculturizar, ¿no es cierto? Tú tienes que ser exitoso, ¿me entiendes? Es una psiquis que no se cuestiona la vida, ¿entiendes? Sigue los patrones normales. Pero cuando tú te haces preguntas, cuando tú te cuestionas, tú empiezas, oye, pero aquí debe haber algo más, ¿entiendes? Y entonces tú haces este movimiento hacia arriba y empiezas a conectarte con tu esencia, con tu software, ¿ya? ¿Tiene sentido, no? Lo que estoy diciendo es analógico, ¿no? Es analógico a lo que usamos. Tú ibas a decir algo, ¿no? La misma pregunta que hice. Ya Ya la contesté. la contesté. Claro. Pero fíjense qué interesante, o sea, cómo nosotros usamos la informática y nos parece tan sensato, ¿no? Y resulta que si yo le pregunto a alguien, a ver, pero dime de qué color es el software, ¿cuánto pesa el software? ¿Cómo me pregunta esa estupidez? Si el software no te... Bueno, entonces, ¿por qué me quieres pedir, ¿no es cierto?, algo tangible en el mundo intangible que es la vida? ¿Me entiendes? Entonces, si usáramos analogía, podríamos tener certezas. Esto que estoy diciendo se llaman certezas, convicciones, ¿ya? Y quizás podría enfrentar diferente las cosas, ¿no? Sabiendo que en esencia, ¿no es cierto?, vengo por un tiempo acá y simplemente el alma se va. Y así como cuando tienes un computador, ¿no es cierto?, y se te rompe el disco duro, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. Hoy día los discos duros, hay especialistas que sacan todos los datos, ¿no es cierto? Por más que le pase algo al disco duro, salva toda la información y sigue. ¿Qué piensan los hindúes? Justamente eso. Tú vienes acá con un programa, ¿qué programa? Evolutivo, vienes a evolucionar. ¿Ya? ¿Qué es evolucionar? Evolucionar, ¿no es cierto?, es captar cada vez más tu discernimiento, tu conciencia superior, conciencia de que en esencia eres un ser espiritual. Entonces sufrimos la muerte simplemente porque nos hemos identificado con la parte más efímera de la vida.
Sí, no, que quería hacer como un aporte más o menos de una reseña más o menos cultural de lo que ha sido la humanidad, que este tema del miedo a la muerte no es un tema reciente, ni moderno, ni postcristianismo, ni nada de eso, sino es una cuestión milenaria que se ha visto en muchas culturas. Por ejemplo, en la griega propiamente, que es tal vez la cultura que más nos influyó a nosotros como la culturización general, que ellos, por la sistematización de las ideas, de la polis y todo eso, habían generado un concepto mental de que venimos a servir un propósito y ya, entonces se estaba creando psicológicamente como un sentimiento, una noción fatalista, como que ya yo vengo a hacer algo y qué me llevo y qué gano con eso, qué sirvo. Sería Entonces, utilitarista, ¿no? sí, más o menos. Entonces se estaba creando como esa depresión psicológica, no sé cómo se le puede decir. Y es interesante porque después dentro de la cultura helenística, o sea la cultura griega, aparece la propuesta dionisiaca, que es la que viene como a manifestar una idea de, está bien, sí, venimos a cumplir un propósito y nos vamos a ir, pero eso no necesariamente tiene que ser visto como algo fatal o como algo malo, más bien es cambiar la percepción de eso, es ver de que yo vengo a servir y que precisamente tengo la oportunidad de cumplir mi propósito. Y eso que los griegos eran como las más, o sea, básicos en los temas de muerte, que no los profundizaban tanto. Pero si se hace como una comparativa entre todas las culturas del mundo, se puede ver como todos veían la muerte como un sistema, o sea, como parte del sistema, ¿no? Como parte del propósito y como, bueno, lo que daba inicio para empezar otra nueva oportunidad, para tal. Entonces todo se manifestaba de distintas formas. En la mitología nórdica es muy interesante porque a la diosa de la muerte se le representa mitad como una mujer bella y mitad como una mujer putrefacta. Ya. O sea, el símbolo interesante ya es que los nórdicos decían que la muerte podía ser tan bella como tan cruel en cierto sentido, Claro. que es lo normal que todos podemos ver. Ajá. Muy Y bien. todos son el tema de proceso, y conectando con el tema de que no somos el cuerpo precisamente, en el relato azteca de la muerte, de la mitología azteca, se dice que el primer trabajo que tienen que hacer las almas después de abandonar la tierra es dejar que unos perros les quiten todo el cuerpo, o sea, los muerdan, les quiten todo, y después de que les quitan el cuerpo, ahí sí tienen que empezar a hacer el trabajo evolutivo, o sea, como que dejar eso, dejar la carne. Igual a los nórdicos los quemaban para que la esencia de su alma se conectara con el universo, y así son todas, pues, prácticamente. Gracias. Para que vayan al bar. Bueno, entonces, en el fondo lo que quiero a ver si, fíjense ustedes qué interesante. O sea, cada uno de nosotros puede incorporar las diferentes perspectivas o cosmovisiones que se ven, pero en definitiva la muerte, espero que haya quedado claro, es parte de la vida, ¿cierto? Y debiéramos verla tan natural, ¿cierto? Y quizás como el ejemplo que ponía Carlos Jesús recién de bella, ¿por qué no? Podría ser bella si la miramos de esa perspectiva, ¿no? Bueno, hay un dato interesante. Jung cuando está muriendo, él justamente comenta que ahí que siente como un éxtasis, o sea, siente una sensación muy, muy gratificante, la verdad, murió muy feliz. De hecho hace broma. Claro. ¿Sabías que uno? Él hace una broma. Exactamente. Su compañero le dice que si van a colocar la monedita para irse. Ah, claro. Y bueno, y Sócrates cuando también estaba leyendo la cicuta, ¿no es cierto? Porque a todo esto, entre paréntesis, Sócrates le dijeron que si él se exiliaba, él se salvaba la vida, ¿no? ¿Ya? Pero él dijo, no, ¿por qué? Si yo toda la vida me he preocupado, ¿no es cierto?, de ser coherente con esto, bueno, yo voy a morir con las botas puestas, ¿no? Y es muy simbólica esa imagen, que están los discípulos ahí, que él está sentado, ¿no es cierto?, bebiendo la cicuta, ¿ya? Y mientras está muriendo, él está relatando cómo es la muerte, qué se está sintiendo, ¿verdad? Está relatando la muerte, ¿ya? Y dice, aquí estamos, dice él, ustedes a vivir y yo a morir. ¿Quién irá a mejor suerte? No lo saben. ¿Me entienden? Esa es la actitud filosófica, ¿ya? Así que bueno, los dejo con esas inquietudes, con esas preguntas, ¿ya? Y ojalá, bueno, cada uno se haya animado a investigar más, por supuesto, tenemos esta escuela para eso, ¿ya?
Y bueno, los que vienen por primera vez, les vamos a hacer una encuesta. Si es que se interesan en los talleres, pueden seguir participando los días miércoles a esta hora. Yo he visto programas que, bueno, creo que otra decía este joven que, pero todos aquí más allá de la vida.